hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. A ver, estas últimas semanas ha pasado algo importantísimo en política económica, el incremento salarial, 3% al mínimo, 5,5% al básico. También se anuncia el pago del doble aguinaldo, del doble aguinaldo. Con eso prácticamente se asegura un crecimiento del 4,5%. Como tercera cosa que pasa, como tercera medida, digamos, es la creación de la ley de empresas sociales. Es la primera vez en muchos años que hemos visto al empresariado privado incómodo con el gobierno, en particular no por el incremento salarial, sino por la creación de empresas sociales. Incluso el presidente del empresariado privado, Ronald Nostas, habría indicado que el sector se encontraría en emergencia. Después de esta alianza que recordamos que sucedió el 2012 o el 2013, entre gobierno y el sector privado, es la primera vez que claramente existe un malestar. Para hablar de este tema, de estos dos temas, esta noche hemos invitado a la exministra de Desarrollo Productivo, hoy día encargada de la unidad de investigaciones financieras, una mujer importante dentro del movimiento del socialismo, con nosotros Teresa Morales. Teresa, después de mucho tiempo te veo en esta casa no es hotel, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Sí, yo te sigo cada domingo, pero bueno, esta vez estamos juntas, encantada de estar de nuevo aquí. Buenas noches, bienvenida. Con nosotros está el abogado Pablo Carrasco. Pablo, buenas noches, bienvenido a esta casa no es hotel. Pablo es presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Me da mucho gusto nuevamente que estés en esta casa no es hotel. Cada mayo te tengo en esta casa no es hotel y de verdad que me da mucho gusto que estés acá. Buenas noches, Susana, igual a las invitadas que están acá. Siempre es un gusto estar en este canal. Muchas gracias por venir. Con nosotros se estrena por primera vez Verónica Navia, abogada y analista en temas que hacen a justamente el tema de la empresa social. La ley ha estado involucrada en la creación de la ley. Verónica, mucho gusto tenerte por primera vez en esta casa no es hotel y espero que sea la primera de muchas invitaciones. Muchas gracias, Susana. Un saludo a la Tere, a Pablo también, que he tenido el gusto de conocerlo en esta trajín de las empresas sociales. Y una sola corrección, Susana, soy socióloga, analista y especializada en política pública y en pueblos indígenas. Mucho gusto. Disculpa, te he cambiado de profesión. Sí. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel, que esta noche vamos a hablar de la política de incremento salarial, que es la política de incrementos salariales que ha tenido el gobierno durante los últimos ya 13 años y la ley de creación de empresas sociales que ha dado que hablar en el sector del empresariado privado. Quédese con nosotros. Esta casa no es hotel. Estábamos hablando en nuestro corte que Pablo nos contaba que lo conocía al papá de Teresa, justamente cuando recién ha salido profesional defendiendo empresas, y hoy sigue haciendo exactamente lo mismo, así que con mucha experiencia hace muchos años atrás ya. Bueno, a ver, Teresa, yo quiero empezar contigo más allá de la anécdota y hacerte una pregunta política, porque bueno, la política de la mesa eres tú, ¿no? Y decir, ¿qué pasa con la relación entre el empresariado privado y el gobierno? ¿Es una relación que hoy día está en un momento de desgaste? ¿Es una relación que se puede decir rota? ¿Es una relación con una distancia que se da por una coyuntura? Porque hemos notado un empresariado privado, como lo decía en la introducción, muy preocupado por esta ley, y la primera vez que vemos un empresariado privado en muchísimos años tomando medidas por algo, ¿no? Que plantea el gobierno. Entonces, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú sobre esta relación? En términos de largo plazo, le llamaremos largo plazo a toda la gestión de gobierno, creo que la relación entre empresarios y gobierno ha ido a mejor. En el principio el empresariado tenía muchos reparos y preocupaciones acerca de lo que iba a hacer el gobierno del presidente Evo.
y había muchos fantasmas en la relación. Había desde los fantasmas de la expropiación, es decir, habían empresarios en Bolivia que sinceramente creían que el MAS iba a poner a los niños en el asador, más o menos, ¿no? Iba a expropiar una casa de cada dos que tenías, etcétera, etcétera. Pero luego, sobre la base de las medidas de política económica y de política laboral, se ha ido construyendo una relación de mayor confianza en lo que se estaba haciendo y en el plan económico del gobierno. Y entonces ahí, el 2009, 10, 11, después de lo que fue una confrontación de casi división del Estado, ha ido recomponiéndose la relación y ha ido mejorando la confianza entre ambos sectores, es decir, entre el gobierno a los empresarios y los empresarios al gobierno. Y yo creo que el momento actual es simplemente coyuntural, porque el hecho mismo de aprobarse una ley de empresas sociales no es sino recuperar un decreto que ya se aprobó cuando el 2011 había una buena relación con los empresarios, un decreto supremo de creación de empresas sociales, que un poco más complicado, digamos, un poco más compleja la redacción, pero que respeta el espíritu de aquel decreto. Entonces, yo creo que ya a estas alturas, más allá del problema coyuntural salarial y de empresas sociales, hay una confianza del empresariado nacional en la conducción económica del gobierno que ha desarrollado los últimos 11 años políticas económicas. Nunca han rechazado, nunca han negado el excelente desempeño del crecimiento económico, nunca han negado, y es más, les ha parecido bien a los sectores menos comprometidos con temas de igualdad y de justicia, les ha parecido bien la condición de redistribución que ha habido en nuestro proceso de cambio, y no solamente porque simplemente han visto con buenos ojos que la gente pobre tenga condiciones mejores para vivir, sino porque se han dado cuenta que este gobierno ha utilizado la variable incremento de consumo de los pobres como estrategia para desarrollo económico y crecimiento. Esto los economistas del área empresarial creo que a estas alturas ya lo han entendido, que un incremento salarial no solamente es darle de comer a la gente más pobre, sino que además es el incremento del consumo, es un dinamizador de la economía. Y que si hemos logrado un crecimiento económico, medalla de oro en América Latina, es porque ha habido un incremento importante de salarios desde el inicio de este gobierno. Eso es lo que yo creo. Ahí, Tere. Pablo, a ver, yo también, contigo también una pregunta de concepto. A ver, desde 1986 hasta el 2005, a raíz del decreto 21060, el Estado solamente fijaba los incrementos salariales del sector público, y era el empresariado con directamente los trabajadores que fijaba los incrementos salariales. Estos no eran dados por el gobierno de turno, digamos. Lo que hacía que había una relación naturalmente desigual, es decir, si mi jefe me va a incrementar el salario, no va a tomar ciertas variables que, pues, digamos, en una política un poco más macro por ahí se toman, ¿no es cierto? Desde el 2005 el salario, el incremento salarial es fijado por el gobierno nacional. Y yo tengo la sensación, Pablo, que el empresariado no se hubiera acostumbrado a esta realidad ya 13 años después. ¿En qué punto, ¿no?, el empresariado no encuentra un incremento de 3% y un 5% razonable? ¿Por qué no encuentran todos los años razonables los incrementos? A ver, Susana, yo creo que el empresariado no puede acostumbrarse y no puede aceptar en ningún escenario la imposición de un incremento salarial de carácter sectorial. Yo te voy a corregir en algo, porque sí el gobierno estaba facultado para establecer el incremento del nuevo salario mínimo nacional, que era el referente para todos los sectores, precisamente para que nadie pueda ganar por debajo del mínimo nacional. Claro, pero los básicos no eran...
pero un básico puede ser similar e idéntico a un mínimo nacional, ¿no? Y evidentemente, si uno ve los cambios que han existido desde el año 2006 con el actual gobierno, evidentemente tienes un mínimo nacional que ha crecido en un 300%. ¿Cierto? De lo que era en ese momento 440 bolivianos a los 2060 bolivianos que tiene actualmente, eso ya más del 300% de crecimiento. Pero evidentemente no había una política de obligar al empresariado a tomar un incremento sectorial, vale decir, a que además tengas que realizar un incremento al haber básico, independientemente de las posibilidades y las condiciones económicas que tú tengas, ¿no? Nosotros hemos partido siempre de un criterio, y es que el contrato laboral es un contrato entre partes, que está en función justamente a las condiciones que el empresariado puede dar como empleador y que el trabajador puede aceptarlas. Porque, lógicamente, todo parte de un acuerdo de voluntades. Entonces, cuando una empresa realiza un proceso de contratación, la realiza también sobre un presupuesto que tiene para poder manejar y administrar los recursos humanos que tiene. Entonces, cuando cada año existe una imposición, porque no hay otra forma de poder llamarlo, de carácter unilateral por parte del gobierno, evidentemente te genera un desfase. Y no es que después de 13 años nos hemos acostumbrado a ello, es que no podemos acostumbrarnos nunca a ello, ¿no? Porque realmente algo que vamos a pelear regularmente es que se le deje al empleador poder acordar libremente los costos laborales que le representa justamente el tema de política salarial. Es prácticamente inviable a día de hoy, Susana, que una empresa seria, llámese mediana, grande, pequeña, porque hay otro tema ahí, yo te lo comentaba extra cámara el otro día esto. Cuando se habla del empresariado hay que saber qué empresariado tenemos, ¿no? Definitivamente la fotografía ha cambiado radicalmente. Yo te comentaba el otro día, si uno veía la fotografía de la Confederación de Empresarios del año, no sé, antes está los 90, el 2000, uno veía gente que estaba además vinculada al gobierno de turno, ¿no? Hoy día no. O sea, hoy día tú tienes a empresarios que son dirigentes que se levantan a las 8 y vuelven a las 10 de la noche a su casa después de haber trabajado todo el día y justamente gestionando recursos para poder cumplir con sus trabajadores. Esa es gran parte del empresariado que actualmente vive. Tú eres empresaria, ¿no? Tienes una empresa que evidentemente estás desarrollando y tú tienes también la obligación, la responsabilidad de cumplir con la gente. Entonces, el momento que te toca una medida que además no diferencia absolutamente nada, evidentemente se genera problemas. Y cuando yo digo que no te diferencia nada, es porque evidentemente no tiene relación lo que es un incremento salarial en industria, que en banca, que en comercio, ¿no? O sea, la política de crecimiento ha sido diferente. ¿Tú crees que los salarios entonces deberían tener un crecimiento, unos incrementos de tipo sectorial? Porque algo que ha impulsado la mejora de la economía y que las familias salgan de la pobreza, sin duda alguna, ha sido la política sostenida en cuanto al incremento salarial que ha tenido el gobierno del Estado plurinacional. La Ley General del Trabajo te prevé precisamente que los incrementos podrían ser por sectores, ¿no? Y estás hablando de una ley del año 39. Entonces me imagino que alguna lógica debió existir cuando salió la ley de que puede establecerse los incrementos por sectores. Pero además hay un tema que es vital. La industria, por ejemplo, manufacturas, etcétera, pero las de carácter industrial, todo lo que es el sector fabril, es quien particularmente ha sido afectado con todo este tema de los incrementos salariales durante estos últimos años. Definitivamente yo creo que sería sabio que se pueda llegar a considerar justamente cuál es el crecimiento de cada sector para poder establecer cuál es la capacidad económica que se tiene. No te olvides que algo que también hemos ido peleando nosotros es que eso nos permita justamente participar en esa fijación del incremento salarial sobre los convenios de la OIT. Ahí vamos, Verónica. Parte de todas las discusiones que existen, lo que ha señalado Pablo es que el empresariado privado, y bueno, lo ha venido sosteniendo durante los años, también lo ha señalado la oposición. De hecho, un periódico, Página 7, el viernes, en su
en su editorial, o sea, como línea editorial del periódico, indica que el incremento salarial afecta no solo al empresariado, sino de manera dañina a la economía del país. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación del empresariado y del empresariado privado en Bolivia al día de hoy? ¿Es una situación tan alarmista, tan terminal? Realmente estamos en un momento donde la economía del país está a pique y con esos incrementos no se puede sostener. Evidentemente que no, Susana. O sea, las cifras, el crecimiento económico del país sostenible en los últimos 10 años, crecimiento desde a partir de 2013 incluso como nunca en la historia casi del país, demuestran todo lo contrario. O sea, cada año, mes de mayo, que se decreta el incremento salarial, así hubiera sido el 1%, tenemos a los empresarios que se vienen a pique. Cada año. O sea, Susana, revisemos la prensa, por favor, es solamente una cuestión de investigación hemerográfica sencilla. El empresariado boliviano más bien no debería excluir al Estado, y en este caso al gobierno como administrador de un Estado, de su rol principal, que es el ser garante del ejercicio de derechos, ¿no? O sea, si bien el empleador y el trabajador firman un contrato de conveniencia, de producción, de lo que sea, de acuerdo a las condiciones de la empresa, y el trabajador está de acuerdo y lo firma, ¿quién es pues vigilante de que ese contrato no vulnere derechos ni de los trabajadores ni de los empleadores, por si acaso, es precisamente el Estado y el gobierno como su administrador? Entonces, excluir al gobierno o al Estado en este caso en la fijación de incrementos salariales, de políticas públicas, de políticas sociales, sería un error, ¿no? Porque estaríamos haciendo una relación exclusivamente privada, persona a persona, sin protección de nadie. Y eso no es posible en un Estado de Derecho. Los empresarios han demostrado más bien cierta sostenibilidad y cierto agradecimiento también, Susana. O sea, no hay empresariado boliviano que no haya dicho estamos mejor que antes. En los últimos 12 años no hemos tenido ninguna necesidad de crear lo que había antes del 2006, de 2005. Teresa, no sé si me puedes ayudar con la fecha exacta, el hospital de empresas. Claro. O sea, era una vergüenza que el Estado tenía que salir creando hospitales de empresa para las empresas privadas, ¿no? Inyectando, haciendo todo. Estos últimos 12 años ha sido una relación estable con el empresariado privado, ha sido un crecimiento estable y sostenido de la economía del país, a tal extremo que si ustedes revisan, por favor les invito a revisar la página de Fundempresa, cada año crece la cantidad de empresas registradas en Fundempresa, ¿no? Podrá decirme que un tipo de empresa es otro tipo de empresa, no importa, pero hay razones suficientes para arriesgarse a crear empresas, ¿no? Teresa, se habla mucho desde el gobierno, tú lo has señalado en tu primera introducción, Verónica también lo señala, que existe un modelo económico boliviano propio, sostenible, que ha ido en crecimiento, ¿no? Y que más bien ha permitido que el empresariado privado pueda creer, ¿no? Entonces, pueda crecer. Y evidentemente muchas veces hemos tenido empresarios también en esta casa no es hotel que han mostrado su beneplácito con el tema de la economía nacional, pero una cosa que el empresariado sostenidamente también plantea es que esta normativa laboral de pronto tan beneficiosa, digamos, para el trabajador les impide ciertas cosas. Ejemplo, votar a una persona. Si no hay una relación de confianza, no hay una relación correcta, positiva, dentro del sector público se puede tomar la decisión de votar, de echar, de prescindir de los servicios de una persona. No pasa lo mismo en el sector privado. Y esas son parte de las observaciones que, por ejemplo, hace el sector privado, ¿no? O sea, más allá de no poder tomar la decisión de decidir cuánto se incrementa, ¿no? Tampoco puede tomar la decisión, en palabras del empresariado privado, a quién vota o deja de votar. Sí, sin embargo, la modalidad de despido del trabajador no es una modalidad de despido actualmente vigente que porque la haya puesto el proceso de cambio o el presidente Evo. La Ley General del Trabajo es una ley bastante similar a las leyes del trabajo que hay en todo Estado de Derecho.
Es decir, cualquier país que tiene un Estado de Derecho vigente tiene un procedimiento para sacar para poder sacar a un trabajador de su fuente de trabajo. Ese procedimiento es en respeto de los derechos del trabajador y en el respeto también y protección de los derechos del empresario. No es un modelo sui generis el boliviano, es un modelo que existe en cualquier Estado de Derecho. Lo que sí sucedió, y en eso sí están habituados los empresarios a reclamar por un pasado, es el pasado de corto plazo, el pasado que en la época del 21060 se creó en ese decreto, y vía decreto y no ley, se creó un artículo 55 en el cual se suspendían esos derechos que estaban en la Ley General del Trabajo. Y se decía, pueden echarse a los trabajadores sin ningún proceso. Y ese artículo 55 efectivamente fue derogado, fue una de las cosas que el presidente derogó el primer año de su gestión, el presidente Evo, porque estaba vulnerando todo derecho de los trabajadores que está vigente en cualquier Estado de Derecho. Es decir, no se podría plantear un empresariado que te dijera, bueno, es que hay derechos humanos en Bolivia, qué barbaridad. No, pues, en todo Estado de Derecho hay derechos humanos, lo mismo con el derecho de un procedimiento normal y regular para sacar a un trabajador. Lo que sí extrañan en algunos casos es la vigencia del 21060, que flexibilizaba totalmente aquello y decía se puede sacar a cualquier trabajador, y eso no está permitido en un Estado de Derecho normal y corriente, sino más bien en un Estado liberal, neoliberal, etcétera, en el que se suspenden los derechos de la gente más pobre. Y en ese caso, el derecho de la gente más pobre estaba suspendido. El reclamo que puede haber desde el punto de vista empresarial se puede entender porque, bueno, como el doctor dice, se oponen generalmente a cualquier incremento salarial, pero lo que el Estado tiene que hacer es cuidar de que se cumplan los derechos laborales en el sentido más estricto y de que al menos haya un incremento mínimo que sea el que garantice el incremento del IPC, de la inflación. Si las cosas que yo compro han subido de precio, es natural que el Estado me garantice esa subida, un poquito más, un poquito menos. Y por supuesto, cada sector, en su sector se verá si va a ser más, si va a ser si se va a subir un poco más inclusive. Hay una dimensión que se desconoce en este debate, que es que el costo laboral de la industria en Bolivia es menos del 15%. Es decir, el impacto en impacto en los costos de producción de la industria es menos del 15% y por lo tanto un incremento salarial podría ser compensado fácilmente por un procesito de modernización o de cualificación de los mismos recursos humanos para manejar unas máquinas con mayor productividad. Mejorar la productividad de una empresa puede compensar perfectamente de una industria. ¿Por qué crees que no se hace esa mejora? Yo sinceramente siento que hay nomás, como alguna vez el ministro Arce lo decía, aunque él siempre tenía una manera peculiar de hablar con los empresarios que no era de lo más amigable, falta de audacia y de confianza en el país. A pesar de todo, yo cuando en 2011 tuve una reunión con la Confederación de Empresarios Privados y la Cámara de Industrias, yo les dije, ¿por qué no están invirtiendo? Y ellos me dijeron, es que no hay una ley de inversiones. Al tiro nos pusimos todos los ministros, presidente a la cabeza, hicimos la ley de inversiones. Bueno, ¿ahora qué? ¿Comenzamos a invertir? No, es que tampoco está claro esto, no, es que siempre aparece una cosa nueva. Si tú realmente te das cuenta de por qué no están invirtiendo, es una falta de confianza en la economía. La economía está creciendo a una manera sostenida. Lo reconoce el Banco Mundial, lo reconoce el BID, lo reconocen los profesores de Harvard, lo reconoce. No es una cosa que es simplemente una abstracción, una cosa irreal, y está creciendo en base a un modelo audaz y creativo. La audacia y la creatividad del empresariado nos está faltando, y eso es importante, creo, que se ponga en la mesa. Pablo, entre el 2011 y el 2016 hemos visto una oposición que ha sido muy apocalíptica con el tema de la economía. Particularmente Samuel Loria Medina siempre nos anunciaba que el año siguiente ya
se caía el país, que la economía del país... Y los empresarios, y era curioso, porque él siendo empresario, ¿no? Los empresarios jamás secundaban ese discurso. Más bien un empresariado privado que iba por su lado contándonos datos, haciendo dándonos algunas informaciones de lo que ellos mismos hacen. Pero con esta última ley y este último incremento salarial, es la primera vez que yo escucho un empresariado no más próximo, porque no habla de una situación apocalíptica, pero sí más pesimista en cuanto a la economía del país. ¿A qué se debe esto, Pablo? Cuando los números, digamos, en otros periodos podían ser menos favorables que en este periodo. Entonces, ¿pareciera más una reacción de tipo político que técnico? No. Primero, para aclarar, yo mal podría hablar de lo que la oposición dice o el gobierno dice. El empresariado no está definitivamente ni a favor ni en contra ni del gobierno ni de la oposición. El empresario hace empresa, hace gestión. En estos años no puede malinterpretarse que la visión de compromiso que el empresariado ha tenido respecto a su país, porque no hay un empresario en este país que quiera que al país le pueda ir mal. A todo empresario le interesa que al país le vaya bien, pero eso no puede llegar a confundirse con una alianza con un determinado gobierno. El empresariado no ha generado una alianza ni con el actual gobierno, y asumo que no lo hará tampoco en el futuro con ningún otro gobierno, porque lo que el empresariado va a hacer siempre es un compromiso de país. Y eso lo va a hacer con el gobierno actual, con el gobierno que venga, con el que esté. Porque no te olvides que, sí, cuando se dice que el Estado es el principal empleador, es un dato inexacto. Actualmente... Pero el principal comprador... Pero, o sea, estamos hablando de que del 100% de la economía tienes un 20% de economía formal, ¿cierto? En un país donde lamentablemente todavía los niveles de informalidad son altos, ¿cierto? El contrabando es una muestra clara de ello, que evidentemente hay un compromiso común entre gobierno y empresariado para luchar contra el contrabando, sí, pero no está siendo suficiente. Entonces, y dentro de ese 20% de la economía formal, el 80% del empleo es generado por el empresariado privado, no por el gobierno. Entonces, definitivamente es un actor esencial en que en que debe ser considerado para desarrollar políticas de empleo, políticas laborales. Ojo, no hemos visto de palco precisamente el intentar hacer gestión igualmente para que el empleo crezca, ¿no? Particularmente a mí me ha tocado participar en forma directa en el proyecto cuando se estaba trabajando el plan de empleo, y hemos apoyado, porque evidentemente hay un interés para todos de que el empleo formal crezca. Pero, Susana, si tú me preguntaras cuál ha sido el nivel de éxito que el plan de empleo está teniendo en este país actualmente, para mi pesar, no está funcionando. Y no está funcionando por un factor. Y es que si tú preguntas a gran parte de las industrias en particular, ojo, porque es el sector más golpeado sobre el tema, ¿cuánto interés tienen en contratar ahora mismo gente? No tienen un interés grande, porque ya tienen una carga social demasiado fuerte. Y no es correcto, señor Morales, cuando se dice que fue el 21060 el que realmente ha cambiado la ley. O sea, si uno lee lo que dice el artículo 55 del 21060 de forma expresa, abrogó 4 decretos y en ningún caso tocó lo que la ley general decía, ¿no? La ley general, en su artículo 12, preveía, porque a día de hoy ha sido declarado inconstitucional el artículo 12, preveía que uno podía emitir un preaviso de retiro con 3 meses de anticipación y desvincular gente, pagándole todos los beneficios correspondientes. Y sí existe un articulado, que es el artículo 16, donde establece las causales justificadas de retiro. Pero ojo, estás hablando ahí de una persona que ha incumplido con su contrato, o que entra en robo, hurto, abuso de confianza, etc. O sea, hay una causal justificada para poder retirarla sin ningún beneficio. Entonces, son escenarios diferentes. De hecho, el propio Tribunal Constitucional ha validado igualmente otro tipo de causales de
retiro, que no pasan precisamente solamente por el artículo 16, la fuerza mayor, por ejemplo, ¿cierto? Y ha entendido como fuerza mayor la necesidad de una empresa de reestructurarse económicamente. Y es más, el Tribunal Constitucional ha dicho expresamente, cuando un empleador desvincula a un grupo de trabajadores por salvar la mayor cantidad de fuentes de empleo, bueno, se entiende que estamos hablando de una inviabilidad económica, de poder mantener el universo de trabajadores que una empresa tiene. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que esa es una medida legítima, y esos son los tipos de cosas que nosotros hemos pedido al gobierno que nos escuche. Cuando tú dices, ¿por qué este discurso ahora tan incendiario, o lo que fuera, del empresariado? No es un discurso alarmista, es un discurso real, porque es lo que vivimos todos los días, ¿cierto? Pablo, ¿cuántas empresas se cierran al año? Porque todos los años en esta fecha escuchamos que cada incremento salarial va a dejar sin empleo, o sea, la respuesta es que va a dejar sin empleo a un montón de personas. Y luego uno dice, bueno, ¿cuántas empresas han cerrado? Cuando se fija los datos que presenta Fundempresa, más bien la apertura de empresas todos los años es mayor. O sea, este año es mayor de lo que ha sido el año pasado es mayor de lo que fue el anteaño pasado. Entonces, me pregunto, ¿cuánta gente se echa todos los años con el tema del incremento salarial? Y eso te lo pregunto, a ver, lejos de las emociones, de las camisas que podamos tener, sino lo real, porque creo que el trabajador se merece, así como el empresariado, ¿no? Honestidad en el campo que pisa, ¿no? Para, bueno, estar tranquilos. Yo tengo un empleo, no quiero que alguien me diga que mañana lo voy a perder. A ver, hay datos que realmente son también inexactos, ¿no? Se habla mucho de que las empresas crecen, de que ha habido más creación de empresas, pero, a ver, si uno ve los reportes de Fundempresa en sí mismo, ¿cuáles son las empresas de apertura o de reciente creación entre la gestión 2007 al 2018? Son empresas unipersonales, o sea, son gestores de un negocio, ¿cierto? Son gente de a pie que está abriendo un negocio con un NID, etcétera, para poder activarse como comerciante, ¿ya? Pero, ojo, estamos hablando de una empresa unipersonal. Nosotros tenemos el dato de que Fundempresa tiene más de 300.000 empresas registradas. Pero lo interesante sería saber cuántas están activas. Aproximadamente 120.000 empresas. Menos de la mitad son las empresas que están en actividad. Y eso tú lo puedes ver en función precisamente a la cantidad de empresas que todos los años hacen la actualización de su matrícula de comercio, que están al día en sus obligaciones formales. Entonces, alguna lógica debe existir para que la brecha entre las empresas registradas en Fundempresa y aquellas que están activas esté creciendo, ¿no? Tú no vas a tener un dato porque es siempre fácil preguntar cuando dicen ¿y cuántas empresas cierran? Es que una empresa no cierra de la noche a la mañana. O sea, hay todo un procedimiento para poder cerrar una empresa. Y es un procedimiento que tú lo haces ante el Ministerio de Trabajo, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, evidentemente ante Fundempresa, pero también tienes ante la FP, ante la Caja, etc. O sea, no es que una empresa va a cerrar en los próximos 40 días o en los próximos 60 días. Bueno, ahora tenemos una ley de empresas sociales que de hecho ya no quieren que se cierre nada, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú simplemente tomas como referencia esa brecha que se está generando entre las empresas registradas y las activas, yo creo que eso responde claramente a la pregunta tuya. Sobre la ley de creación de empresas vamos a hablar el siguiente bloque, pero antes de irme, Verónica, yo quiero hacerte la última pregunta antes de cerrar este bloque del programa. Pareciera que el gobierno ha tomado una decisión de tener una alianza mayor, estratégica, ligada al trabajador. Es decir, el año pasado, más allá de
lo que han opinado los empresarios. El gobierno ha procedido al incremento salarial. Este año, más bien mucho más cercano al de la inflación. Muchos analistas económicos lo apuntan como un incremento salarial absolutamente razonable, pero es decir, de la mano del trabajador, ¿no? ¿Te parece una medida correcta que un gobierno haga una alianza con el trabajador y no... Pablo dice que no había una alianza, aunque todos entendíamos que sí existía una alianza política, evidentemente es una alianza estratégica, ¿no?, entre ambos sectores. ¿Te parece una decisión correcta de parte del gobierno apuntar, digamos, a fortalecer la relación con el trabajador en desmedro a una relación con el empresariado? Te puedo responder de dos maneras, Susana. Más allá de unas alianzas o no alianzas con un sector o con otro, o con un grupo o con otro, se trata de mantener relaciones de equilibrio, ¿no? Y este gobierno ha demostrado que es un gobierno de los movimientos sociales. Eso no hay dónde negarlo. Y te voy a responder de la otra forma, Susana, y con una anécdota personal, si me permites. 2 Adelante, minutos. por favor. El año 96-97 he sido dirigente de la Central Obrera Boliviana, en la gestión del huracán Ramírez. Y nos tocó también en el mes de enero-febrero del año 97 negociar salarios, como siempre, como cada año la COP, con el gobierno, negociando incremento salarial. Y resulta que nosotros sentados aquí, los dirigentes de la Central Obrera, y al frente estaba Víctor Hugo Cárdenas, el ministro Peters, creo que era el de Trabajo, y un ministro de Economía que no recuerdo el nombre. Pero el resto de sillas lo ocupaban los empresarios privados, o sea, sí, frente a los trabajadores. Y ese año, el 97, si ustedes fijan también datos históricos del Banco Central de Bolivia, el incremento salarial fue aproximadamente del 2.7%, cuando la inflación pasaba, si no me equivoco, del 6%. O sea, ni siquiera los trabajadores logramos recuperar el valor, el poder adquisitivo del salario. Entonces, alianzas siempre han habido, o sea, alianzas en ese sentido, ¿no? De coordinar políticas que iban en desmedro de los trabajadores. Y esa es una anécdota que te cuento y que se repetía año con año, y que la Central Obrera terminábamos abandonando el diálogo todos los años. Resulta que a partir del gobierno del presidente Evo, que es un gobierno de los movimientos sociales, ¿no?, obviamente se da esta otra cara de la medalla, con una especie de peso y contrapeso. Porque no es que se ha descuidado el gobierno y nos hemos olvidado, y el gobierno se ha olvidado del empresariado privado. O sea, muchas políticas en favor también del empresariado privado se han hecho, pero siempre recuperando el valor histórico de la fuerza de trabajo y que el trabajador se adueñe. ¿Por qué no, desde tu perspectiva, por qué no deja el gobierno, no invita a participar en estas reuniones de incremento salarial al empresariado privado? ¿No sería mejor que esté el empresariado privado para que, digo, es decir, con esta visión que tú señalas, de velar cierto tipo de indicadores, ¿no?, de inflación, qué sé yo, que en estos 13 años el gobierno lo ha demostrado, lo han hecho todos los años, ¿no? La presencia del empresariado privado no bajaría cierto tipo de tensiones, porque luego el empresariado privado, tengo la impresión que a regañadientes, qué sé yo, pero hace los incrementos que tiene que hacer y en realidad no despide a la gente, ¿no? Es decir, cumple lo que dice la norma. Y entonces, al tener un empresario que está cumpliendo también, ¿no?, tener una reunión con todos los sectores no favorecería, digamos, a que no haya este discurso apocalíptico o incendiario que tenemos todos los mayos. Porque aprendemos pues de la historia, Susana y compañeros, aprendemos de que cada vez que se han intentado este tipo de diálogos con todas las partes juntas, siempre se ha roto. O sea, la historia no ha pasado en vano, ¿no es cierto? Y una manera de garantizar que estos avances y estos debates y estas políticas precisamente no fracasen al nacer, el gobierno seguramente ha tomado la determinación, analizando el crecimiento económico de las empresas, porque hay otro dato que debemos revisar para ver
qué tipo de empresas cierran o qué tipo de empresas abren. Existe el registro obligatorio de empresas, que es el que usted registra en el Ministerio de Trabajo las planillas de sus trabajadores. Y ahí nos damos cuenta que no solamente las empresas unipersonales son las que crecen, sino también las que manejan planillas de trabajadores, ¿no? O sea, pero ese es un dato adicional, ¿no?, a lo que estamos trabajando como Fundempresa, a lo que se está conociendo como datos de Fundempresa. Y nos damos cuenta que no ha dañado la economía del país ni del empresariado esta forma de trabajar. No solo no ha dañado, sino que además ha fortalecido. Y que ha potenciado. Y en eso es importante que el razonamiento de los empresarios sea muy serio, porque el modelo económico boliviano es nuevo, es audaz y se ha basado en el incremento del consumo interno de la gente más pobre. Van 12 años, Susana, van 12 años en que este incremento salarial no ha perjudicado al empresariado privado, no ha desestabilizado la economía, no ha generado mayor tasa de desempleo. O sea, el incremento salarial, a excepción del año pasado, ha sido sostenible, respondiendo siempre al crecimiento de la economía boliviana, ¿no? El del año pasado sí fue alto, pero a cambio de este año no fue tan alto, digamos, ¿no? Pero sí hay esas nivelaciones. Me tengo que ir a un corte y al próximo bloque venimos con la tensión más grande que hay en este momento, que es la creación de la ley de empresas. Quiero hablar sobre de qué se trata esa ley, Pablo, dónde están los puntos que preocupan al empresariado. Quiero que me hables de los grandes empresariados, pero también de los pequeños, ¿no? Entiendo que ahora mismo como Confederación problemas con los grandes no están teniendo, más bien el reclamo viene desde los pequeños, ¿no? Entonces, quédese en esta Casa No es Hotel, que vamos a conocer de qué se trata la ley de creación de empresas que, según la exministra Teresa Morales, estaba en existencia ya en el mapa legal de nuestro estado. Quédese con nosotros. Verónica, quiero volver contigo. Cuéntanos, ¿de qué se trata en términos generales la ley de creación de empresas sociales? Bueno, en términos generales, la ley de creación de empresas sociales se trata del cumplimiento del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, que ordena hacer una ley, ordena crear empresas sociales para garantizar la estabilidad laboral y las fuentes laborales de los trabajadores. Esas son en líneas generales. Lo que hace la ley de creación de empresas sociales es establecer procedimientos de acuerdo a cada tipo de instituto, que lo llaman en el Código de Comercio, de procedimientos de cierre o quiebra, ¿no?, de la empresa. Ahí ¿serán administradas siempre por los trabajadores? Siempre. Las empresas sociales pierden su naturaleza si no es administrada por los trabajadores, de manera colectiva, ¿no? Entonces, la naturaleza de una empresa social está basada en la administración de bienes y negocios por parte de las y los trabajadores. Y un segundo aporte de esto es que en realidad ya existía el decreto de 2013, ¿no?, un decreto de creación de empresas sociales que lamentablemente, por ser decreto, no estaba, ese procedimiento de creación no podía vincularse con la ley, con el Código de Comercio, porque era una norma de menor rango. Entonces se vio la necesidad de elevar de rango ese decreto con algunas, se aumentaron muchas cosas, más que todo procedimentales, para que pueda abarcarse, pueda cubrirse con procedimientos establecidos ya en el Código de Comercio. Entonces es un tema de rango, porque, claro, me llama la atención, el decreto era el 1754, ¿no es cierto? Pues, si había en existencia, ¿para qué subirlo a rango de ley? Pero ahora me aclaras que era un tema de que, es un tema de... Si vos lees la ley de la creación de empresas sociales, la recientemente aprobada, la mayoría de sus artículos procedimentales te remiten al Código de Comercio. Exactamente. Tal como está establecido en el artículo tal del Código de Comercio, tal como lo establece el numeral tal del Código de Comercio. O sea, te remite al Código de Comercio para lo que no esté claramente establecido acá incluso, ¿no? Es más, al tener rango de ley,
ya no es ser solamente un decreto de creación de empresas sociales, podemos abarcar no solamente el código y proteger estos procedimientos en base al Código de Comercio, sino también a la ley laboral y al Código Civil. Teresa, el presidente de los empresarios privados, Ronald Nostas, ha dicho enfáticamente que la ley de creación de empresas sociales vulnera los derechos de la propiedad privada. Es cierto que en este momento, si bien el momento económico no ha resultado catastrófico como habían ciertos anuncios, que con la baja del petróleo y todo aquello, de hecho ahora el precio del barril está a 67, entonces es un precio donde la economía se puede mantener de manera estable. No es un barril a 100 y tanto como el que se tuvo en un momento. La creación de esta ley o de elevar el decreto supremo 1754 a rango de ley no genera mayor estabilidad en quienes tienen que hacer inversiones en el país también, Teresa. ¿Por qué apostar en este momento elevar a rango de ley el decreto supremo 1754? Primero recordar que el 2013 este decreto fue debatido con la Confederación de Empresarios Privados, con la Cámara de Industria, con la CADEX, con la CAINCO inclusive, y la redacción fue completamente explicada y aceptada por los gremios. Es decir, como ustedes recordarán y revisen prensa, nunca hubo una protesta de la Confederación ni de ninguna otra cosa, y como ver, ni de alguna otra organización empresarial. Fue festejada por los trabajadores y fue aceptada por el empresariado. Lo que Verónica explica en este caso es bien correcto. ¿Por qué? Porque simplemente, siendo decreto, habían espacios en los que no quedaba claro qué pasaba con algunos artículos del Código de Comercio, sobre todo en el procedimiento de la quiebra y de estas figuras que tienen que ver con la aplicación de esta ley. En debate del propio decreto se veía claramente que no hay una ampliación o una vulneración de ningún derecho, y el salto del decreto a la ley no importa ninguna otra cosa más, es decir, se mantiene el espíritu de la ley. ¿De qué se trata esto? Se trata de cuidar las inversiones que en algún momento se han hecho y que puede suceder que por alguna dificultad importante algún empresario tenga que proceder a quebrar o a declarar en quiebra una empresa, ya sea por deudas personales o porque la propia empresa no ha permitido una ganancia por él esperada, etcétera, etcétera. Y ha sucedido en la historia de Bolivia muchos casos, sobre todo en la época de apertura de fronteras, cuando la industria boliviana, el 21060, el 85, abre las fronteras y hace entrar mercancías importadas de una manera liberal, las industrias empiezan a quebrar. Hay muchos casos, está la IRBO, la Forno, etcétera, etcétera, la SAID, que empiezan a quebrar por la condición de la dificultad de competencia. Hay muchas razones por las cuales una empresa puede quebrar. Han quebrado esas empresas, y cuando después de eso ha sucedido el juicio laboral por beneficios sociales que les debían, porque antes de quebrar han estado 6, 8, 10 meses, un año sin pagar, y después no han pagado beneficios sociales, esa deuda ha sido importante, pero se ha cobrado después de 20 años de un juicio laboral. 15, 20 años duraba un juicio laboral. Y cuando ya se ha decidido pagar, a cada trabajador en la Forno le ha tocado un pedazo de una máquina. Y no tiene el menor sentido. Entonces, este es un procedimiento que permite que al momento de darse la quiebra pueda suceder la posibilidad de que a título de la deuda que se tiene, porque además en Bolivia hay una cosa bien clara que además en todo Estado de Derecho existe. Cuando una empresa quiebra, hay varios acreedores, pero el acreedor principal, el acreedor privilegiado, es el trabajador, es decir, el grupo de trabajadores a los cuales se les debe beneficios. Si tienen deudas con los bancos y con los trabajadores, primero se honran las deudas con el trabajador, y eso no es un invento de esta ley, es una realidad que existe en Bolivia y que está reglamentada en Bolivia. El acreedor privilegiado es el trabajador. Si el acreedor privilegiado es el trabajador, y ese trabajador no quiere esperar 20 años a quedarse con un tornillo de una máquina, sino más bien quiere
ensayar la posibilidad de llevar adelante esa industria, y aunque no con la utilidad esperada por el empresario, pueda llevarse con una utilidad mínima, pero por lo menos solventando las fuentes de trabajo de su sindicato. Ese es el paso que se abre a partir de esta ley, ¿no es cierto? Pablo, ¿por qué tanto miedo, tanta objeción del empresariado a esta ley? Según lo presenta Teresa, ¿no parecería más bien una salida a un empresario que esté en problemas, ¿no? Es decir, si yo tengo una empresa que ya no funciona, que no estoy pudiendo pagar, que han habido casos de empresarios que se han ido y han dejado ahí la empresa, bueno, puesta, y los trabajadores sin saber mucho qué hacer y con la deuda, y etcétera, ¿no? ¿No se presentaría, no sería una salida para un empresario en esta situación? A ver, primero algunas aclaraciones. Lo han dicho en esta mesa. Evidentemente hay una diferencia importante entre lo que era el decreto y lo que es la actual ley, ¿no? Estabas hablando que por un rango jerárquico el anterior decreto realmente era inaplicable. O sea, no iba a poder generar mayor efecto porque el Código de Comercio evidentemente establece una serie de limitaciones al respecto. Pero además había un tema conceptual, que el anterior decreto hablaba de la posibilidad de la preferencia de los trabajadores para adquirir las acciones. O sea, hablaba de la posibilidad de venta de las acciones del empleador hacia el trabajador. En este caso estamos hablando básicamente de la consolidación de una supuesta deuda de los trabajadores para que puedan acceder a la propiedad de una empresa con esa supuesta deuda. Pero señala que si hay quiebra... Pero es que son dos escenarios, ¿no? Uno es el del concurso preventivo, quiebra y liquidación, y el otro es de una empresa en funcionamiento. Y a la empresa en funcionamiento, que es donde esencialmente radica la preocupación, te da unas causales, entre ellas el abandono o el cierre de la empresa, que evidentemente ahí tú tienes un problema conceptual, ¿no? ¿Por qué un empresario abandonaría o cerraría su empresa? Es que quiero llegar a eso. Cuando te dices, ¿qué es una empresa? Es una unidad de negocios, evidentemente, con todos los activos y pasivos que eso pueda generarse. Entonces, cuando tú dices, cuando el empresario se va, ¿no?, por más de 60 días, es una causal para generar una empresa social. ¿Cómo una persona jurídica puede abandonar aquí el país? Se iría con sus maquinarias, iría el inmueble, o sea, o se está haciendo referencia a los accionistas de la empresa. Y si son los accionistas, ¿cuáles? Los mayoritarios, los minoritarios, se tienen que ir todos. O sea, evidentemente existe un problema en cuanto se refiere al alcance mismo, por una parte. Lo otro, ¿cómo no te puedes preocupar si cuando te dicen que la base para poder establecer cuál es la deuda que tú tienes con los trabajadores es la sola demanda que el trabajador presenta ante un juez, y se te abre un proceso sumarísimo de 5 días para responder, y el juez tiene 10 días para emitir resolución, donde dice si la deuda existe o no existe, y ojo, y la cuantifica. Actualmente, un juicio laboral, e independientemente el tiempo, porque ahorita el promedio de un juicio laboral, honestamente, debe ser cerca de 3 años, ¿no? De 3 a 4 años, según el distrito judicial en el que pueda llegar a manejarse. Pero tienes instancias. Tú te puedes llegar a una sentencia, puedes llegar a una apelación, y evidentemente tú puedes llegar al Tribunal Supremo. Pero no precisamente por capricho del empleador, es porque la norma está escrita así por un principio básico, que es el debido proceso y el derecho a la defensa, ¿no? Tú actualmente tienes un problema mayúsculo en juicios laborales, particularmente en el Distrito Judicial de Santa Cruz. Allá te pueden demandar $2 millones inventados, y el juez directamente con la sola demanda dispone la retención de fondos, sin preguntarte si la deuda existe o no existe, ¿no? Y si tú hablas con la generalidad de los abogados laboralistas que hay en el medio, yo creo que pocos de ellos podrían no reconocer que varias de las demandas laborales son infladas. Son infladas sobre la base de supuesto pedido de horas extras, sobre la base de recargo nocturno. A mí me ha tocado ver cosas de gente que ha demandado el pago de recargo nocturno, que no lo había hecho nunca, pero que en su contrato teóricamente se había acordado que la persona podía trabajar en el horario
nocturno. Entonces dice, como yo estaba a disposición de ir a trabajar, me debes tú pagar el recargo. Ahora, ¿cuánto representa eso? En muchos casos son millones, ¿no? O sea, uno ve las demandas laborales que existen, son fantasías. Entonces, con una sola demanda, por supuesto que pueden generar iliquidez, inviabilidad, un problema a la empresa que le motive a incurrir en una de las causales que la ley está previendo. Pablo, a ver, lo que me estás contando son hechos que suceden de trabajadores que tienen por ahí mala fe, pero en la inversa también existen empresarios que tienen mala fe y que no te pagan lo que te tienen que pagar. Entonces creo que son casos, ¿no?, que tienen que ver mucho con conductas individuales, ¿no?, y que quizás una reglamentación correcta puede evitar en este tipo de casos de conductas individuales. No lo sabemos, eso es algo que seguramente se va a trabajar más adelante con las instancias que corresponden. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hace un empresario cuando la empresa quiebra? No en un supuesto, sino cuando una empresa quiebra. Porque yo he estado revisando hoy día para hacer este programa y he visto muchas respuestas políticas, ¿no? O muchas respuestas de supuesto, pero no he visto ninguna explicación técnica de qué sucede cuando una empresa quiebra y un trabajador necesita cobrar, porque la justicia sí lo manda, su beneficio social, sus 3 meses de amparo laboral, porque finalmente él no era el que administraba esa empresa, sino es quien producía lo que había en esa empresa, ¿no? Esas visiones capaz corresponden a otro sector. Técnicamente, en este momento, ¿qué se hace? Porque hay muy poca empresa que se declara en quiebra en Bolivia, no es una costumbre nuestra. Correcto, pero es que además ahí hay que diferenciar algo, y era lo que te decía antes. La preocupación principal del empresariado no pasa únicamente, o mejor dicho, no es la mayor inquietud, lo que pueda pasar con una empresa que esté en proceso de quiebra o en concurso preventivo o en una liquidación. Ahí el código ya establece cuál es el procedimiento y una preferencia para los trabajadores. Evidentemente tienen un crédito privilegiado, después entra el Estado y después entrarán pues la cantidad de acreedores que eventualmente puedan existir. Y evidentemente se hará un concurso de grados y preferidos, que es lo que la normativa dice, para poder establecer qué acreedor tiene mayor preferencia que otro. Y evidentemente se hará una liquidación sobre la base de los activos que tenga la empresa, se rematarán las cosas y se pagará a quienes corresponda. Pero estás hablando de un escenario de una empresa que ya está en un proceso de cierre y liquidación. Pero el problema es que aquí hay un escenario B, y es que te quieren llevar a un proceso de cierre y liquidación. Y además, a ver, hay un tema esencial. ¿Dónde están los puntos? Ahí, esto, Pablo, me importa. ¿Dónde están los puntos del escenario que te quieren llevar a un proceso de liquidación? Eso sí me importa mucho, que la preocupación salga acá, que la podamos aclarar. Por supuesto, claro. Cuando tú ves que en el artículo 6º de la ley te dice, se entenderá que existe cierre o abandono injustificado de una empresa privada cuando, te dice, 1, el empleador proceda al retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. Hemos discutido ya en la Asamblea Legislativa, también lo hemos hablado, ¿cuál es el concepto de despido masivo? Yo he tenido la oportunidad de escucharlo al presidente del Senado decir, bueno, si una empresa tiene 10 trabajadores y despide 5, se entiende que eso es un despido masivo. Bajo esa misma lógica, si despides desde 100 a 50 o de 1000 a 500, se entiende que básicamente un 50% debería entenderse como un despido masivo, ¿no? Ahí, Verónica. Pero, si Pablo, el ejemplo que ha puesto es perfecto. Si Pablo nos dice, yo tengo una empresa que tiene 10 trabajadores y hemos votado 5 porque para que siga subsistiendo la empresa y para mantener el trabajo de 5 trabajadores, yo tengo que tomar la medida de echar a 5 para seguir arrancando mi empresa. Y probablemente con esa medida, dentro de 2 años, yo pueda contratar no solo a los 5 que tenía antes, sino a 10. Tal vez más. Ya, Entonces, ¿cómo le garantiza al empresario la posibilidad, la ley,
si lo hace o no lo hace, ¿no es cierto?, de poder tomar estas medidas económicas a favor de que siga existiendo una empresa. Bien, esa es muy buena pregunta, Susana, porque toda la ley tiene candados, toda la ley, ¿no? O sea, te pone en qué momento se puede crear una empresa social, que es correcto, cuando están en proceso, ya sea de concurso preventivo, que puede ser voluntario por el empresario, correcto, en liquidación, que también es voluntario por el empresario, en quiebra, que puede ser o a pedido del empresario o a pedido de los acreedores, ¿no?, en caso de que no cumpla con los pagos, o en caso de abandono, cierre o abandono, o injustificado de la empresa. Son 4 situaciones que se pueden dar esta creación de empresas sociales. Pero ¿quién decide, Susana? ¿Quién valora que realmente esta empresa social merece ser creada? Es un juez, en un procedimiento de presentación, no solamente de la solicitud de los trabajadores, sino de una presentación de pruebas y contrapruebas. Pruebas de los trabajadores de que el empresario está actuando de mala fe al despedir a sus trabajadores, y prueba del empresariado, pues, de demostrar esa situación, de decir, no, señor juez, no se trata aquí de un despido masivo, se trata de una reestructuración económica de la empresa. Incluso puede tener el derecho el empresario de decir, se trata de un viraje en la producción de la empresa, ya no nos vamos a dedicar a crear telas, sino a fabricar zapatos. O sea, de eso se trata este procedimiento. Por eso no lo hace el gobierno, no lo hace el Ministerio de Trabajo, no lo hace la COP, lo hace un juez, ¿no?, ante la presentación de una solicitud de trabajadores. Y además, el otro candado que tiene para que no sale, porque todas las conversaciones, con excepción del doctor, debo reconocer eso, en todas las ocasiones que hemos tenido reunión con los empresarios, los trabajadores son unos ociosos, malditos, estafadores, boicoteadores, saboteadores, mala fe para todo, ¿no? O sea, siempre se habla así de los trabajadores. Tiene en sus disposiciones adicionales la 6ª, y dice, no se considerarán las pretensiones sobre constitución de empresas sociales en las que se demuestre intencionalidad manifiesta de perjuicio contra la productividad de la empresa. O sea, ese despido masivo que está relacionado con la reestructuración económica, que está relacionado con el cambio de la finalidad de la empresa, que está relacionado con muchas otras cosas que van en un futuro demostrar más bien mayor beneficio, no solamente para el empresario, sino para los trabajadores, no serán pues consideradas, tomadas en cuenta. O sea, es un juez que valorará este procedimiento de creación de empresas sociales. O sea, no es tan a libre albedrío, Susana. O sea, no es que ahora con esta nos van a venir los trabajadores y van a sabotear. No, está cuidado. Ante el primer despido los trabajadores van a protestar. No, el juez tiene que valorar. ¿Cómo vamos a...? No se olvide, doctor, que uno de los debates fuertes era precisamente el determinar la cuantía para saber con cuánto empezaba como capital social por parte de los trabajadores. Bueno, escuchándola, porque era correcta la apreciación y la observación que tenían por parte de los empresarios, se ha creado un proceso, sí es sumarísimo, porque como usted mismo lo ha reconocido, un proceso laboral puede demorar no solo días, sino meses, años y décadas. Un proceso laboral que ha ocurrido en el país. Este es un proceso sumarísimo que no dura 10 días solamente, doctor, dura más de 20. Pero sí es sumarísimo, reconocemos que es un proceso sumarísimo. ¿Por qué, Susana? Porque estamos hablando del mandato de la Constitución que dice, para proteger el derecho a una fuente laboral, se procederá con la creación de empresas sociales. Estoy parafraseando el artículo, no lo tengo en mi delante, pero ese dice el artículo 54, párrafo 3º. Y el artículo 56, que es dos artículos más allá, dice, se garantiza el derecho a la propiedad privada siempre que ésta cumpla una función social. Pablo, ahí entonces, ¿dónde radican nuevamente las preocupaciones cuando la ley establece unos cuidados para el empresariado? Lo que pasa es que se le está delegando una responsabilidad para determinar si una empresa es o no viable y por lo tanto convertirse en una empresa social a un juez laboral. Más allá del tipo de competencia que el Código Procesal del Trabajo establece para el tema de los jueces, ¿no? Y de verdad no tengo nada en contra de la judicatura ni absolutamente nada, pero creo que es de conocimiento público, ¿no? Como ya lo han dicho, ¿cierto? Hay una enorme susceptibilidad de la sociedad en cuanto significa la administración de justicia. Entonces, nos están delegando
ese escepticismo que existe inclusive en que la resolución pueda ser correcta. ¿Quién y ese debería temor, hacer la valoración desde su perspectiva, Pablo? Disculpen la interrupción, pero te hablaba de candados, Susana, doctor, y precisamente ante esa situación de que un juez podría no conocer específicamente el funcionamiento o manejo de una empresa, toma una previsión. Como sabemos, Verónica, por ahí alguien, no sé, le ha dicho, te vamos a dar una acción de la empresa también a un juez. Es decir, pero aquí esas cosas el suceden. juez en el parágrafo 4 del artículo 5 dice específicamente, de oficio dispondrá el peritaje que considere la viabilidad económica y financiera. ¿Quién hace el peritaje? Los peritos al que el juez puede recurrir, o sea, son especialistas empresarios, son especialistas. Lleguemos a eso. O sea, hay candados en todo el procedimiento de la norma. El numeral cuarto del artículo 11, cuando te establece precisamente ese mecanismo y te dice, será un interventor o interventores los que van a llegar a establecer la viabilidad, te establece que tendría que elaborarse un balance social. ¿Qué debería tener ese balance social? De acuerdo a lo que la ley dice. Régimen de administración y remuneraciones, o sea, va a decir quién va a administrar y cómo se pagarían salarios. 1. Desarrollo de actividades productivas de la empresa, o sea, qué es lo que la empresa va a hacer. 3. Recomendación y justificación de la factibilidad económica y financiera y propuesta de constitución de la empresa social. Para determinar si una empresa es o no viable, ¿no tendría que ser un requisito esencial que exista acá un detalle de las acreencias y deudas que una empresa tenga? El balance. Yo te muestro lo que dice acá, el numeral cuarto, no te dice en ninguna parte dónde se va a establecer si la empresa debe, no debe, qué tipo de acreencias dice. No, aquí dice recomendación y justificación de la factibilidad económica, pero no te dice que una condicionante tenga que ser establecer cuál es el detalle de deudas y acreencias que una empresa tiene, ¿cierto? Eso está incluido, por criterio económico, eso está incluido en un análisis económico financiero. No, porque una ley tiene que ser, pues, correcta, tiene que ser transparente, tiene que ser expresa. Nosotros no podemos ya estar sujetos a que nuestra legislación tenga que ser objeto de interpretación y delegarle al Tribunal Supremo, al Constitucional. Estamos hablando del balance social que va a ser elaborado solamente para un caso, uno de los institutos que está establecido. El que yo estoy hablando en que el juez deberá recurrir al peritaje es para todos los casos que se estén ventilando en un juzgado, sea liquidación, sea quiebra o sea concurso preventivo. O sea, en todos los casos el juez deberá recurrir a un peritaje financiero. Una de las cosas que es importante tratar aquí es que esta es una ley y no es un decreto, porque después de la ley se hace un decreto reglamentario y ahí se puede hacer muchas más precisiones. Por naturaleza la ley no entra en detalles, sino más bien entra en detalles el reglamento. Yo puedo comprender que ustedes, los empresarios, tengan reparos con relación a cualquiera de las cosas. Por ejemplo, ¿a qué se entiende por despido masivo? Pero eso está obviamente alcanzado por un reglamento en el cual se dirá, despido masivo será el 95% de la gente, o no será el 95% de la gente. Es decir, ¿cómo se entenderá el despido masivo? Igual que en este caso, si en la parte de justificación de factibilidad económica se incorpora o no las acreencias, pues se pondrá un índice de lo que se va a entender por este estudio y se pondrá pues ahí las acreencias. Yo otra vez a la pregunta política. Sí. ¿Van a convocar al empresariado privado a hacer este reglamento desde el gobierno? Porque existe una preocupación, uno lo ha visto en los medios de comunicación, te ha hablado a la introducción del programa de un editorial de un periódico, ¿no? Que marca y señala este momento como una cuestión catastrófica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿van a convocar al empresariado privado para hacer esta reglamentación? Ya que en el tema de cómo se ve, digamos, ¿no? Comunicacionalmente hablando, es decir, pareciera que hay una alianza que es una ley impuesta por la central obrera, apoyada por el ala obrerista del Estado y... Primera vez que hay una preocupación así, que el empresariado quiere acudir al tribunal. Bueno, hay varias cosas desde el punto de vista político en este asunto. Una de las cosas es que el Estado está siendo árbitro entre un grupo económico del país, que son los empresarios, y un grupo también económico, que son los trabajadores, etcétera, etcétera. Históricamente,
y además hablando justamente del órgano judicial, que es el órgano del que estamos hablando ahorita, se va a poner en manos de un juez. Históricamente, ya hablando más allá de lo que se puede esperar, sino de lo que es real, ha habido mucha posibilidad de soborno de los jueces en toda la historia de todas las últimas décadas en Bolivia. Entonces, ¿y quién tiene más capacidad de soborno entre el trabajador y el empresario? No estoy inventando. No podemos poner al empresario como una víctima de algo, más bien de lo cual siempre se ha beneficiado en toda la historia de Bolivia. Siempre el obrero ha sido la víctima de 20, 30 años después de ser pagado. No podemos ignorar el caso de un señor Meyer, empresario, que se ha ido del país, ha dejado la fábrica y se ha escapado, y hasta el día de hoy no hay manera de que los trabajadores que están trabajando en esa empresa puedan ser titulares de esa empresa, la Ilbo de Oruro. Cualquiera puede ver esa historia. El señor se escapó, estaba trabajando en la fábrica, se le acabó la materia prima, se vio hundido en deudas y nadie sabe dónde está. Un empresario que era dueño de las Ilbo en Bolivia. Entonces, bueno, les puedo contar más de una. Entonces, no estamos hablando de una justicia que más bien siempre va a preferir ayudar a la gente más pobre. La gente más pobre nunca ha tenido posibilidades de hacerse oír por los jueces históricamente en Bolivia. Si algún día funcionara la justicia, todavía podrías decir eso, pero en este momento no. Entonces, no hay condiciones de decir que el empresario es víctima de cuando un juez opere en función de defender al trabajador. Yo creo que es más bien al revés. ¿Y la convocatoria, Teresa? Bueno, yo no soy autoridad en ese momento las autoridades competentes seguramente van a continuar con la elaboración del decreto y van a continuar con su trabajo, pero otro tema importante es por qué el tema salarial o este tema se ha trabajado principalmente con los obreros, y es importante también pues manejar un lenguaje simbólico, ¿no es cierto? No es solamente decir todo el mundo tiene el mismo derecho de sentarse en la mesa para hablar del tema que le compete. Hay pues un compromiso estratégico, histórico con la gente más pobre. Entonces, si bien es verdad que el empresario puede estar regularmente de acuerdo con un incremento salarial, el incremento salarial lo define el gobierno y lo define en consulta con sus aliados históricos. Los otros sectores no son históricamente sus aliados, pero se les respeta sus derechos. Y aquí hace 11 años estamos haciendo lo mismo y nunca se ha muerto nadie por esta cuestión. O sea, siempre ha pasado un aporte, Susana. Me tengo que ir ya a un corte, más bien nos volvemos con las conclusiones ya del programa. Está muy bien. Lamentablemente me he quedado sin tiempo. Quédese con nosotros, venimos a la conclusión. Yo lamentando que el tiempo se nos haya acabado, porque este tema de la ley de creación de empresas sociales creo que da mucho para hablar y capaz que hay que aclarar más bien más temas que otra cosa. Verónica, para concluir, 30 segundos. 30 segundos, dos aspectos importantísimos. Espero que no se le cierre las puertas al empresariado privado, pero espero que esta vez el empresariado privado también sea oportuno. Desde el 15 o 14 de mayo del año pasado, esta ley se truncó. En su tratamiento en el Senado. Fue aprobada por diputados, el 15 de mayo pasa al Senado y ahí no se habló más. Y tenían observaciones serias muy pertinentes del empresariado privado, pero que nunca más presentaron una sola propuesta para mejorar la ley. Recién cuando nos sentamos para redactar una mejor propuesta, mejorarla, el empresario vuelve a presentar propuestas. Esperemos que no pase esto con el decreto, son 90 días que tiene el órgano ejecutivo para elaborar un decreto y más bien manden de una vez una propuesta de reglamento. Pablo, el reglamento. A ver, la Confederación se ha manifestado formalmente en cuanto al tema, está en estado de emergencia. Es curioso que se nos quiera pedir que participemos en un reglamento de una ley que es un acto de defunción para muchas empresas, ¿no? O sea, cuando en realidad la discusión debería ser cómo crear más empresas, más empleo y no precisamente cómo regular la manera en la que eventualmente un empresario puede llegar a perder el derecho propietario sobre su paquete accionario o societario de una empresa. Yo simplemente voy a llegar a concluir con que evidentemente nosotros vamos a tener un compromiso siempre con nuestros trabajadores.
Finalmente el capital humano es el más importante. No vamos a desistir de nuestra lucha de que definitivamente el tema del incremento salarial tiene que ser sobre la base de la consulta tripartita, como la OIT lo ha establecido, y definitivamente vamos a pelear porque se vea una óptica de cómo crear más empresas en lugar de cómo cerrarlas. Teresa, 30 segunditos. El artículo 6 y el artículo 11 que usted ha mencionado, doctor, ni siquiera usted mismo nos ha planteado que eso sea expropiador o que sea violatorio de la propiedad privada de las empresas. De ninguna manera eso es así, y yo me remito a sus propias palabras. Usted ha planteado que es el caso de quiebra, y nadie puede estar ausente de entender perfectamente qué cosa es una quiebra, y que cuando hay una quiebra, el acreedor privilegiado es el obrero y por tanto tiene que pasar hacia arriba, pasar a la posibilidad de crear una empresa. Tampoco creo que sea bueno por parte de los empresarios tapar el sol con un dedo y desconocer que hay empresarios que han huido del país dejando las empresas plantadas así, y esta ley puede permitirles salir adelante a los obreros en ese caso. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, un programa realmente sumamente interesante. Gracias Pablo, gracias Verónica, gracias Teresa por haber estado con nosotros, gracias a usted que nos ha acompañado, y verdaderamente lo que nosotros esperamos es que haya un diálogo entre los empresarios y el gobierno para la reglamentación, que no existan dudas. Creo que es mejor siempre una alianza entre el gobierno y un empresariado, entre el gobierno y los trabajadores, que las relaciones estén rotas, naturalmente. Es mejor un diálogo. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de TV. Viene Deporte Total. Buenas noches. Hotel.